Hola amigos, este va a ser un video bastante divertido. Antes de comenzar con todo esto debo hacer la aclaración de que la finalidad de este video en ningún momento es quejarme, en ningún momento es ser malagradecido, es hacerme la víctima de nada. No, para nada va por ahí. Es más bien una compilación de experiencias graciosas, chistosas, hilarantes que quise compartir con ustedes, pues tal vez muchos se preguntan cómo es la vida cuando eres una persona conocida. Porque créanme, pasan cosas graciosas, pasan cosas curiosas. Pensé que sería una buena idea contárselas, platicar con ustedes. Comencemos. Pues me presento, tal vez algunos que están viendo este video no me conocen. Mi nombre es Luisillo, Luisillo el Pillo, Luis el Chido si somos cuates. Y llevo en redes sociales más de 6 años. Y esto me ha traído cosas muy cool, cosas increíbles. Una de ellas es que te conviertes en una persona conocida. El término famoso a mí la verdad no me gusta mucho. Yo siempre prefiero decir famoso así entre comillas, porque vaya, realmente no es un nivel tan masivo. Basta con que yo salga de los países que hablan español para que nadie tenga idea de quién soy. Llamémosle una persona conocida. Ser una persona conocida en la mayoría de las ocasiones, en el 90% de las veces, es algo cool, es algo divertido. Pero hay otras ocasiones en las que dices, oh, vaya, en qué situación me he involucrado, qué está sucediendo, yo no estaba listo para esto. Y lo primero que se me viene a la cabeza es que llegas a perder hasta cierto nivel tu privacidad. Ojo, no me estoy refiriendo a que sales a la calle y la gente te saluda y te pide una foto y un saludo para sus amigos. En lo absoluto, eso es bonito, siempre es padre poder conocer a algunos de tus seguidores, pero existe una gran diferencia entre que la gente te conozca, te ubique y quiera saludarte, y que la gente llegue literalmente a la puerta de tu casa. Esto es algo que pasa seguido, que gente llega a tu casa, creen que vas a apreciar su visita, creen que los vas a invitar a pasar así de pasen, aquí acabo de hornear unas galletas y hay té caliente para todos. ¿Por qué digo? Eso sí es un descuido de mi parte, que pues a veces grabo aquí en mi casa y se me va por ahí el detalle de que se vea afuera de la ventana lo que hay. Suelo grabar cerca de mi casa, entonces por supuesto que la gente que ubica los rumbos se va dando más o menos una idea. Pero el hecho de que descubras por algún descuido mío dónde vivo no significa que puedas venir y esperar ser tratado con toda la amabilidad del mundo, porque pasa y pasa seguido. Tal vez tú estás viendo esto y dices, ah, seguramente han ido 2 personas y ya estás diciendo, no, pasa seguido. Y peor que esto todavía es la gente que se dedica a amplificar dónde vives, como si a mí me fuera a gustar que alguien estuviera diciendo así de ¡hey! Aquí vive Luisito Comunica. Letreros, ¿no? Así afuera de mi casa. Es aquí. Por ejemplo, me pasó en una ocasión que unas personas dieron de alta mi casa como un museo en Google Maps. Tú buscabas en la sección de museos Luisito Comunica y salía la casa de Luisito Comunica como un museo con indicaciones para llegar, con fotos y toda la cosa. Por supuesto que tuve que mandarlo a quitar de inmediato. Me pasó también recientemente que una persona con seguidores en redes sociales descubrió también dónde vivo yo. Y uno dice, bueno, pues si también es un creador de videos de internet, debe de comprender el concepto de privacidad y no le gustaría que la gente fuera a su casa. Pues no, amigos míos, esta persona neta hizo un video, lo publicó en su canal, diciéndole a la gente dónde vivo, cómo llegar, cuál es la dirección exacta, y todavía tuvo el descaro de decir en su video así de, si quieren el link exacto de la ubicación de la casa de Luisito Comunica, mándenme un DM por Instagram y por ahí yo se los paso. Atención mis hermanos, yo como soy un crack, encontré el edificio donde vive Luisito Comunica en Ciudad de México. Si quieres este link, escríbeme a Instagram. Es así como de, dude, ¿qué te ocurre? ¿Qué está pasando por tu cabeza? Gente llegó, gente sigue llegando y no está padre, no está cool. Y muchas veces cuando te portas así como raro y les dices así como de, hey, está raro que vengas a mi casa, se ofenden las personas, como si tú estuvieras siendo el grosero por no invitarlos a pasar así de, hey, sí, vamos a echarnos una serie de Netflix ahorita. Estoy viendo una que está buenísima, seguro te va a encantar. Siéntate.
Te sirvo un refresquito. En una ocasión me pasó algo bien raro, de verdad extraño. Que yo estaba aquí, justo en este lugar donde estamos, de mi humilde morada. Me estaba yo arreglando, poniendo guapetón. Iba yo a salir de noche con unos amigos y obviamente tenía las cortinas abiertas. Agarro mis llaves, me salgo, voy bajando y en el momento en que salgo a la calle, viene corriendo un muchacho así, pero de verdad desviviéndose, así de y me ve y como que se me recargan los hombros y me dice: Luisito, pensé que no te iba a alcanzar. Y yo, ¿qué? ¿De qué hablas? ¿Alcanzarme de qué? Y me dice: pues es que yo vivo como a 4 calles para allá y pues te estaba viendo desde mi ventana porque yo seguido te veo que estabas ahí en tu sala, que te estabas vistiendo y en eso vi que te saliste y pues dije, tengo que correr para alcanzarlo. Y yo así de: ¿neta me ves desde tu ventana? ¿Ves lo que estoy haciendo? Y me dice: sí, pues se ve perfecto. Wow, desde ese momento yo siento un poquito de paranoia de quién me está observando. Ya no ando por calzoncillos en mi casa con toda la libertad. De hecho, no sé si esta persona me está viendo en este momento. Vamos a saludar así de: ¡hey, Cheme! ¿Andas por ahí? Y no es como que voy a vivir con las cortinas cerradas. A mí me encanta vivir en las alturas por la vista, porque es bonito vivir en la Ciudad de México. A mí me encanta que siempre haya vida a mis alrededores. No voy a estar cerrando las cortinas, no me voy a yo solito privar. De verdad, eso es algo que pasa y que no es agradable. De hecho, yo ahorita ya me estoy mudando de casa. Si ustedes me siguen por Instagram, seguramente han visto que ahí estoy en las historias medio contándoles qué onda. Créanme que yo tenía muchísimas ganas de compartirles mi nuevo hogar. Es algo que me emociona muchísimo, es un nuevo logro para mí. A mí me encanta compartirles pedazos de mi vida. Ahorita la verdad ya estoy en un nivel en el que digo, no, o sea, ya ni siquiera quiero enseñarles mi nueva casa. Alguien más va a averiguar dónde estoy. Esto nuevamente se va a salir de control. Entonces, si tú que estás viendo esto llegas a descubrir dónde vive una persona a quien sigues, una persona que te guste, que te divierta, y tienes la idea de, voy a pasar a visitarlo, no lo hagas. De verdad es incómodo. Creo que hablo por todos los youtubers, por todas las personas que son conocidas. No lo haga, compa. Es raro, es extraño, es incómodo. Créeme que más incómodo para mí que para ti. Ahora, pasando a otro tema, evolucionando, no nos clavemos nada más en esto. Otra cosa que suele ser complicada cuando eres una persona conocida es lidiar con la prensa. La prensa, los medios de comunicación y peor aún cuando tienes reporteros que por X o Y razón se las agarran en contra de ti. Porque uno diría así como, hey, pues si quieres ser más conocido y si quieres llegarle a más gente, obviamente la prensa te puede ayudar con esto. Y tienen toda la razón, estar en los medios de comunicación es una gran manera de llegarle a nueva gente. Pero en el 80% de las ocasiones los medios de comunicación no se concentran en cosas positivas. Digamos que podrías hacer algo muy bueno y solamente poquitos periódicos se van a fijar en tu caso y lo van a expandir, pero nada más te encuentran algo pequeño que podría despertar el morbo de la gente y ¡boom! Ahí van todos atacando. Ahorita, por ejemplo, está muy de moda entre los periódicos hablar sobre cuánto ganan las personas de internet. Como que les da mucha curiosidad el dinero, ¿no? Cuánto se puede ganar en YouTube. Y dices, bueno, la verdad es que es algo natural en la humanidad. A todos nos da curiosidad saber cuánto gana alguien más. Es una curiosidad completamente natural. Pero los periódicos publican una sarta de mentiras que dices, ¿qué? ¿De dónde estás sacando tu información? ¿Cuáles son tus fuentes? Tú que te haces llamar un periodista formal, ¿por qué estás publicando esto a miles de personas si no estás seguro? De verdad, yo he llegado a leer en periódicos, he llegado a escuchar en el radio cantidades que yo gano que me hacen pensar, wow, amigo mío, si en verdad ganara lo que tú estás difundiendo, estaríamos teniendo esta conversación en un yate. Estaría yo navegando por las aguas de Dubái, yate así como, sí amigos, les contaba, les platicaba. Información que en verdad te pone a pensar, wow, ¿de dónde la están sacando? ¿Y por qué la dicen tan seguros? Aparte, lo peor a mi parecer es que en la mayoría de las ocasiones lo redactan de una manera que te hacen ver como alguien malo. Así como, no creerás cuánto gana Luisito Comunica. Gana más que una persona con un doctorado
doctorado. No es mi culpa que la publicidad funcione de esa manera. Aparte siempre te hacen ver como alguien que no le echa ganas, que no trabaja. Yo soy una persona que estudió una carrera universitaria, que no decidí tener un trabajo convencional, pues ya es muy mi rollo. Pero no significa que no le echo ganas. Yo también me tengo que parar temprano todos los días. Yo también tengo jornadas largas de trabajo. Y vaya, que mi trabajo está increíble, sí, eso no se los estoy negando. Me divierto muchísimo, me fascina. Pero sí, eso no me gusta, como estar en el ojo de la prensa y que quieran despertar el morbo en la gente de cierta manera. Es así como de, dude, ¿qué está sucediendo contigo? La otra vez me pasó que iba yo manejando en la calle y un policía me paró porque yo no había hecho mi verificación o algo así. La verdad es que con todo derecho me pararon. No les estoy mintiendo, estuve ahí tal vez 15 minutos en lo que me levantaba mi multa el oficial. Y en ese lapso de unos 15 minutos llegaron 3 personas con celulares, yo me imagino reporteros, así de que grabando de, Luisito, veo que te han parado. ¿Conoces tus derechos? ¿Conoces por qué te está parando esa persona? Y yo así como de, sí, amiguín, pues no he hecho mi verificación. Tranquilo, relaja la raja. Es incómodo. Pasa también que vas caminando por la calle y llega alguien y te empieza a grabar. Así como de, Luisito, ¿cómo estás? Y así como que te abrazan muy cuates tuyos, tú así incómodo, con un celular grabando cada palabra que dices. Cuéntanos, ¿si es verdad que los youtubers ganan mucho dinero? Porque cuéntanos, ¿por qué no utilizar ese dinero para reconstruir todos los edificios que se cayeron en el sismo del 19 de septiembre? ¿Por qué no darle un buen uso? Platícanos. Y tú así como de, wow, incómodo, procederé a retirarme en este momento. Y obviamente no puedes ser grosero en estas situaciones, porque si eres grosero de cualquier manera, créeme que los reporteros, los youtubers de salseo van a hallar la manera de recortar tus palabras para que digas algo feo. Ellos siempre van a contar su lado de la historia, lo que según ellos vieron, lo que ellos creen que vieron. Y sí, la verdad no es agradable estar lidiando con eso. Pero vaya, gajes del oficio es parte de este trabajo. Y ya que estamos hablando de todo esto, de este tipo de situaciones incómodas, el salir de noche a divertirte toma un significado completamente diferente. Wow, te topas con situaciones de lo más extrañas. Porque déjenme decirles que una cosa es encontrarte con una persona que te sigue, una persona que disfruta lo que haces, que te quiere saludar en buena onda. Eso se disfruta muchísimo y es bien bonito. Pero hay una enorme diferencia entre conocer a una persona que te sigue y una persona que simplemente quiere tirarte mala vibra. Pasa muchísimo, de verdad muchísimo, que estás tú acá con tus amigos, ¿no? Divirtiéndote y llega alguien, ¿no? Así todo sudado, con la camisa abierta, un vaso en mano, así de, oye, tú eres el de... Tú eres el de los videos esos, ¿no? Si eres o te estoy confundiendo. Creo que sí eres, ¿no? Fíjate, yo la verdad ni te conozco, ¿eh? O sea, ni sé cómo te llamas, no sé qué haces. Pero a mi novia, pues, le gusta lo que haces. Yo no sé por qué, yo siempre le digo así, ya deja de ver esas cosas. Y pues quería ver si le podías mandar un saludo, porfa. Y ya es ahí como que dices, wow, neta, esta persona está siendo grosera. Y con estas personas no es como que puedes ser grosero, porque repetimos, son personas bajo la influencia del alcohol que pueden reaccionar muy mal. De verdad, yo podría contarles muchas veces que gente se ha querido pelear conmigo en antros. No sé por qué esto pasa. Irónicamente, esto pasa mucho más en antros de los que son fresas. Fresas se refiere a un lugar caro, supuestamente sofisticado. En este tipo de lugares uno pensaría así como, no, pues aquí es donde menos pasan estas situaciones de peleas y demás. No, créanme, a las personas de estos ambientes son a las que más les gusta pelearse. Wow, vaya que les he platicado muchas cosas en este video que nunca creí contarles, pero la verdad ya tenía ganas de platicarles cómo es este estilo de vida, que uno a veces sin esperarlo se convierte en una persona conocida, a alguien a quien la gente ubica, y esto cambia en muchas maneras tu vida. Muchas otras personas te dirán así como, no, la fama, el ser conocido no te cambia. Igual y son diferentes maneras de verlo. En mi caso, yo te diría que sí te cambia y que siempre hay que saber tomar todo esto con madurez. He conocido a muchas otras personas que sí les cae más rápido y por supuesto que no sabes lidiar con todo esto y puedes llegar a cambiar tu actitud de una manera negativa. Yo no siento que es mi caso y de hecho
quiero aclarar, súper aclarar, para que de verdad no se preste a malinterpretaciones todo esto que les estoy contando, que yo estoy sumamente agradecido por todo lo que me ha sucedido en los últimos años y que por supuesto mi objetivo es seguir creciendo más y más. Esta fue solamente una compilación de historias chistosas, cosas graciosas que suceden. No significa que no me guste, al revés, me encanta. Es más, si ustedes ahorita me preguntan cuál es tu objetivo, yo les diría expandirme cada vez más, llegar a todo el mundo si es posible. Una de mis metas a larguísimo plazo, yo creo, es que una idea, un mensaje que yo quiera comunicar sea de tanta relevancia que tengan que traducirlo a japonés, a alemán, a francés, a bengalí, a todos los idiomas del planeta. Ese es mi sueño y esa es mi meta. Planeo que estas experiencias incómodas que les estoy contando en unos 5 o 10 años no que dejen de suceder, pero que yo sepa afrontarlas de una mejor manera. Nadie te enseña a ser una persona pública. Nadie te enseña qué decir, cómo comportarte, cómo afrontar con ciertas cosas que te van pasando. Es algo que uno va aprendiendo solito. Por supuesto que uno va a cometer errores, por supuesto que uno va a fracasar en ciertas cosas, pero es parte de seguir aprendiendo y de seguir mejorando. Créanme que las personas que ustedes ven que son mundialmente conocidas es porque han desarrollado una capacidad impresionante de poder absorber la fama, de poder tomarla con madurez y jamás perder el piso. Y yo creo que gradualmente, paso a paso, es algo que uno va aprendiendo. Pues bueno, amigos míos, espero que les haya gustado este video. Agradezco que me hayan escuchado. Espero haberles sacado unas cuantas risas con todo esto, haberles enseñado algo nuevo, tal vez una nueva perspectiva. Espero que este video les sirva de algo y les haya entretenido. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Una aventura casera. Realmente esto no fue una aventura, ¿o sí? Coméntenme si les gustaría ver más videos de este estilo. Tal vez sí, tal vez no. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo que ha permanecido hasta el final de este posiblemente muy largo video.